Buenos días, amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. En este escenario jurídico, Sandra Yaya, vamos hoy a contar lo siguiente. Ayer, 8 de septiembre, sobre las 5:26 de la tarde, se reveló un documento muy supremamente importante, producto de una investigación que se está generando, en la cual a los colombianos se les quiere contar cómo realmente son las cosas, como la perversidad actúa en manos de los uribistas. Ellos pensaron que tal vez el presidente se quedaría corto con simplemente decir, no, le quitaron el fuero integral como presidente y ya, listo, está ya preparado, ¿no? Está preparándose ya para que reciba el golpe de Estado que le va a asestar los uribistas, pero resulta que no fue así, porque existen abogados y gente que está moviéndose las 24 horas del día, averiguando todo lo que pasa en materia de esto, sobre lo que se llama los topes electorales, por los cuales a él le quitan el fuero integral como presidente, porque dicen el Consejo Electoral, que es administrativo más no es judicial, y cuando esta sentencia se debe generar es por medio de un juez penal y no como lo están haciendo, porque obviamente pues allí hay dos personas que son los que están detrás de esa situación, que son Álvaro Hernán Prada, un personaje que ya por cuestiones de compra de testigos para el caso de Uribe, este señor ya próximamente entra a un proceso de juicio, ya está definido, y es un personaje que ya en ese estado pues está cuestionado, está investigado y está siendo tratado por la justicia ya. Entonces, aquí está la cuestión. Esto es lo que nos afirma el presidente y ahorita les voy a leer el comunicado que él quiere que la ciudadanía colombiana conozca, que se entere. Entonces dice así: el tema del avión que alquilamos para campaña muestra la perfidia de los ponentes del CNE, uno vinculado a un ex registrador que se subordina a los intereses de Thomas and Grace. El otro enemigo acérrimo de mi persona desde su fanatismo uribista y hombre sindicado de comprar testigos a favor de Uribe, en este caso Álvaro Hernán Pram. La falsa versión fue ampliamente difundida por la prensa de los oligarcas mientras ocultaban la evidencia de la mentira. Metieron viajes del avión hechos para otras personas ajenas a la campaña, como si fueran de la campaña, para inflar los costos y decir que pasamos los topes. O sea, ellos dijeron, vamos a buscar personas que no son de Petro y los vamos a poner a viajar, y ahí, claro, inflamos todo esto, pero ellos pensaron que eso no, nadie se iba a dar cuenta de esa situación. Pero ya investigando, ahorita vamos a contarlo. La perfidia continuó diciendo que el avión era de Daily Cops y que nos habían financiado ilegalmente, incluso que compramos el avión. Ahí es donde ellos se sostenían que esto fue con narcotraficantes, cuando eso ya se había contado, ya se había dicho, ya se había aclarado, y sin embargo siguen cavando en el hoyo que no es. Entonces ahí está, ahí o sea, vamos desmontando las mentiras de ellos. Aquí se demuestra que la empresa Sadí solo alquiló el avión a otra empresa de aviación. El avión fue alquilado a otra empresa de aviación. Y esa otra empresa de aviación, mira cómo es de chistoso, y esa otra empresa de aviación fue esta que se lo alquiló a Daily Scope antes de nuestra campaña. Es decir, buscan otra empresa, toman el avión, esta empresa de allá alquila este avión, ¿sí? O sea, todo es así, o sea, como buscando a ver de qué manera, sin que el presidente se diera cuenta, van ellos caminando para asestar el daño, para hacer el daño. Así funcionan ellos. Otros hechos
como el acto de agradecimiento por el triunfo. Testigos electorales puestos por los partidos después de finalizada la jornada electoral o actos previos antes de comenzar campaña son todos actos por fuera del tiempo que la ley establece como campaña electoral y cuya financiación ya no tiene que ver con la campaña. Peor aún, una factura de Caracol que suma comerciales de diferentes fases, como la consulta presidencial antes de iniciar la primera vuelta, con comerciales de la primera vuelta por error de Caracol, los magistrados lo transforman como demostración del sobrepaso de los topes de primera vuelta. Mentiras repetidas y una y otra vez a lo Gulbés para legitimar el golpe contra la democracia y el voto popular. La manera de torcer la verdad tiene un objetivo: torcer la opinión pública para legitimar el golpe de Estado, incluso con ayuda de la gran prensa que se hace cómplice del golpe solo por el interés económico de sus dueños. Hora de la verdad y de la lucha popular. Por favor, reproduzca este mensaje por todos los medios disponibles que tengan a su lado. Y acá les voy a leer el comunicado, que es lo que hay que hacer. Entonces, esto dice así: factura y otros partidos políticos. Para los dos magistrados del CNE, la campaña de Petro no reportó 29 trayectos entre primera y segunda vueltas presidenciales y eliminó facturas para ocultar gastos ante esta entidad. Eliminó gastos para ocultar ante esta entidad. Sin embargo, los abogados de Petro dicen en el informe que el Consejo Nacional contó otros vuelos que hizo la aeronave de Saadi entre marzo y junio del 2022 y que no tenían nada que ver con los viajes del entonces candidato. Entre comillas, esta diferencia de vuelos sería sospechosa si el contrato de transporte indicara que el avión era de uso exclusivo de la campaña, lo que no es así. Cierra comillas. Le dijo la defensa del presidente a este diario. Sobre la eliminación de facturas, el informe señala que se trató de una cadena de errores humanos que fueron pronto corregidos. Por ejemplo, durante la primera vuelta presidencial hubo una negación del contrato 20 días después de firmado porque, entre comillas, era evidente que iban a usar el avión. Otra vez comillas, mucho menos, cierra comillas, el contrato pasó de 4.190 millones a 2.770 millones, o sea, estaba en 4.000 y rebajó a 2.770 millones, porque habían esos errores. La anulación de esta factura, asegura el documento, se produjo porque el equipo administrativo de Saadi habría facturado el otro sí de la renegociación con errores en el cálculo del IVA y con el mismo valor del contrato inicial. Un error que, afirma la defensa, fácilmente puede ser corroborado en la página de la DIAN. ¡Ay, ay, ay! Vea pues, o sea, aquí es donde uno se da cuenta que los uribistas definitivamente, o sea, no es que uno quiera hablar por hablar, es que ellos lo demuestran con sus actos, son altamente brutos. O sea, ellos hacían las cosas, pero en medio de que hacían las cosas no se daban cuenta que estaban cayendo en errores y pensaron que esos errores nunca nadie se iba a enterar. Y vea, pues ahí le salió el tiro por la culata. Muy bien por los abogados lo que están haciendo para la defensa del presidente Gustavo Petro, me parece maravilloso porque eso demuestra que sencillamente el presidente nunca violó los topes electorales, nunca. Muy bien. Ahora, durante esa primera vuelta también el equipo de Saadi habría puesto mal los valores de la ambulancia aérea
y por ende se tuvo que anular esa factura. Entre comillas, para la segunda vuelta se hizo nuevo contrato de transporte aéreo, no estableció un mínimo de horas para el avión, pero a cambio cobraría un anticipo. Entonces también hubo 3 facturas, 2 de ellas anuladas. La primera se anuló porque estaba facturando el anticipo, lo que contravenía el contrato, pues todo se tendría que... Vamos a mirar la otra parte. A ver. Bueno, ¿qué símbolo de la capitadora ilegal? La cadena radial también entrevistó a Hernández Dus Russell, quien señaló que a mediados de febrero del 2022 en una panadería del norte de Bogotá se reunió con Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña de Petro, y Sebastián Betancourt, cabeza de Daily Cop, en la que supuestamente se pactó un aporte en especie de 2.700 millones. Bueno, ahí sigue esta parte. En el informe presentado por los abogados de Petro a la Comisión de Acusación de la Cámara fue incluida la declaración de Hernández, rendida al CNE en mayo del 2024 sobre este episodio del aporte a la campaña. Entre comillas, no puedo afirmar o negar que la campaña haya recibido recursos en efectivo o tokens que puedan significar un aporte financiero. Se pactó a través de una conversación y se instauró una hoja de ruta para hacerlo. Es diferente a que se haya hecho, y los hechos que estoy diciendo es que se habló de un aporte, no que lo presencié. Cierra comillas. Para la defensa del presidente, esta declaración de Hernández habla por sí sola, pues no tiene certeza de que Daily Cop haya financiado la campaña. O sea, existe la duda. En junio del 2024, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña presidencial de Petro, habló con Blue Radio sobre este asunto. El funcionario aseguró que, contrario a lo que se ha dicho, el dinero con el que se pagó ese contrato de transporte aéreo no fue entregado por Daily Cop. Oigan bien esta palabra, no fue entregado por Daily Cop. Entre comillas, yo nunca me reuní con ellos en febrero. Mi asistente entró a la campaña el 30 de marzo y el 5 de abril del 2022 recibe ella una solicitud de Sebastián Betancourt y Omar Hernández para que yo les atendiera como gerente de campaña. Y el tema era una regulación especial para criptomonedas, aseguró Roa en el medio radial. Bueno. Abogados del presidente Gustavo Petro presentaron la semana pasada ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes un detallado informe con el que pretenden justificar uno de los señalamientos que hicieron 2 magistrados del Consejo Nacional Electoral en mayo del 2024, que la campaña presidencial de Gustavo Petro se voló los topes de gastos entre la primera y segunda vuelta en más de 5.355 millones. La mitad de ese monto, dice la autoridad electoral, corresponde a contratos de transporte aéreo con SADI SAS, la compañía tolimense que ya había contratado Petro para su campaña presidencial del 2018. El documento de 84 páginas, conocido por este diario, afirma que el CNE tiene un panorama errado de lo que sucedió con ese convenio comercial con SADI. Uno de los puntos claves del informe se centra en tratar de desvirtuar que Daily Cop era dueña de la aeronave HK-5328, uno de los aviones que transportó a Petro durante la campaña. Primero, la defensa de Petro anexó documentos que dan cuenta de que ese avión fue subcontratado por SADI a Panavision International Inc.,
durante la campaña presidencial, a su vez y previo a la contienda electoral del 2022. Esta última también habría prestado sus servicios aéreo Capurganá, Searca, entre comillas, empresa que le prestó sus servicios al personal de Daily Cop, que implicaron la personalización de las aeronaves, incluyendo esta con logotipos de Daily, dice el informe de la defensa de Petro. Este punto es clave dentro de la investigación a la campaña porque en mayo del 2024, cuando Caracol Radio reveló la supuesta financiación de Daily Cop a la campaña presidencial, se conoció una foto de Petro y Armando Benedetti en un avión en donde aparece una placa con él totalmente llenas y de recorrer gran parte del país este año con Gustavo Petro. Estamos terminando la primera etapa de esta carrera por el verdadero cambio. En el avión aparece una placa con el símbolo de la captadora ilegal de Daily Cop. Foto, Instagram, En las últimas 2 semanas se reactivó el caso contra Daily Cop, la captadora ilegal de dinero que estafó hace más de 2 años a cerca de 200,000 personas en Colombia y Estados Unidos, y la empresa SAS, que le prestó servicios aéreos a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Primero, aquí resaltado en color azul, porque este diario reveló la semana pasada detalles de la ponencia del Consejo Nacional Electoral CNE que busca formularle cargos y abrirle una investigación al presidente por haber violado el tope de gasto en campaña. Será ahí el color. En este sostiene que se omitieron en la contabilidad pagos por más de 2.160 millones en vuelos privados a la empresa Sadi. Segundo, ¿por qué uno de los integrantes de esta captadora y ahora testigo estrella de la Fiscalía, Homer Hernández Rousseau, denunció hace unos días un atentado en su contra con un cuchillo en la estación de policía en donde se encuentra detenido y esperando que su proceso de colaboración avance con la justicia? Y tercero, ¿por qué la Fiscalía anunció que el próximo 13 de septiembre le imputará cargos a Juan José Benavides, fundador de Daily Cop, quien habría lavado 130,000 millones del narcotráfico según la inteligencia policial? En medio de estos hechos, el espectador conoció otro que pasó de agache, pero que es clave porque está relacionado con la supuesta financiación de esta señalada empresa criminal con la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022. Este diario conoció que bueno, y ahí termina esa parte. Me doy cuenta que el documento está como un poquito, o sea, la primera página, la segunda página, la tercera página, la cuarta página, parece que no existiera continuidad, pero bueno, lo importante es que estemos ya aquí prácticamente con esto enterados de las cosas como realmente fueron. Bien, aquí hay una parte muy importante para anotar con respecto a lo que está sucediendo. El excongresista Roy Barreras afirma lo siguiente: todos los juristas constitucionalistas serios, incluso opositores, saben que el fuero presidencial es y ha sido integral. El Consejo Nacional Electoral de Colombia también sabe que no tienen competencia para investigar ni sancionar a un presidente. Es que no lo pueden sancionar porque ellos lo que pueden sancionar es un candidato. Pero es que el presidente ya no es un candidato, él es presidente. Así que esa es una parte que dice que está fuera de su competencia. Y eso parece que no lo entiende el señor Álvaro Hernán Prada, que vive, ¿cómo se puede decir? Ansiado en hacer daño, por simplemente estar congraciado con su jefe, con su compadre, como lo llame. Bien, pueden y tienen todo el derecho a investigar
las campañas y sus gerentes. Eso lo pueden hacer. Y de hecho, bien interesante que las investiguen, como lo están haciendo los abogados del presidente, que ya mostraron que en ese avión viajaron otras personas que no eran de la campaña del presidente, pero aún así el valor de sus tiquetes, de sus vuelos, los metieron en la campaña, que eso me parece tremendo. Fuera de eso, también hicieron la tercerización, es decir, el avión es contratado por otra y después la otra contrata a la otra, o sea, tampoco es el hecho. Y lo otro, la cuestión del IVA, o sea, tratan de buscar poner valores para inflar, al punto de que quieren con la inflada demostrar que se violaron los topes cuando eso no es así. Entonces, por eso es importante aquí que todos los juristas constitucionalistas serios, incluso opositores, hagan bien el ejercicio de su trabajo como tiene que ser. Bueno, también a los candidatos, con excepción del presidente, ese es el debate que deben dar en su sala, y esa claridad debe quedar consignada en una seria y ecuánime providencia. Nada ocurrirá contra el presidente. Los escenarios que sueñan cierta oposición delirante, determinaciones anticipadas, abruptas e inconstitucionales del periodo presidencial no son más que eso: un delirio peligroso que estimula violencias e indeseables inestabilidades. El periodo presidencial durante 4 años. Bien, continúo. El periodo presidencial dura 4 años, ni un día más, ni un día menos. El Estado de Derecho y sus instituciones existen para garantizar estabilidad y derechos y no para propiciar caos. El extraño concepto no vinculante del Consejo de Estado es un error jurídico y una decisión política peligrosa. Las Cortes deben alejarse de las pasiones políticas. Esa es y debe ser su grandeza, y de eso depende su legitimidad. Ahí está. Esto lo dice el excongresista Roy Barreras con respecto a lo que dijo el presidente Gustavo Petro el 7 de septiembre, donde él decía que no acepta que a través de un documento de una sala de consulta del Consejo de Estado que no tiene fuerza vinculante, el Consejo Electoral le haya despojado del fuero integral constitucional que le protege. ¿Sí? Entonces, ahí está la cuestión. Ahora, como si fuera poco, el Consejo de Estado también ahora quiere, seguramente debe ser una orden del señor Germán Vargas Lleras, que así debe ejecutarse, que el presidente de la República se disculpe y se retracte de lo dicho por lo que encontró de Enrique Vargas Lleras, que dice así: en menos de 5 minutos el Consejo de Estado decidió que el presidente de Colombia debe disculparse por recordar que Enrique Vargas Lleras se ha vinculado al despilfarro de empresas de la salud y fue asesor de Carlos Palacino al acabar Salucop, entre paréntesis, billones. Es decir, no les basta con que están haciendo lo que están haciendo, sino que también buscan que el presidente se les arrodille, que el presidente vaya y ante medios de comunicación diga que no, que lo que dijo del señor Enrique Vargas Lleras era mentira, cuando eso no es así, porque existen pruebas evidentes. ¿Cómo creen que existiendo pruebas evidentes un presidente se va a retractar de algo como eso? Entonces, el señor Germán Vargas Lleras quiere imponer procurador general de la nación. ¿Para qué? Lo ha puesto como candidato en el Consejo de Estado. ¿Por qué? Es que allá el señor Germán Vargas Lleras
domina, tiene poder, manda. Es decir, en el Consejo de Estado hay personas que son subordinados del señor Germán Vargas Lleras, que toman su orden y la quieren ejecutar enviando al presidente a decir que debe disculparse por lo que dijo de Enrique Vargas Lleras cuando habló del despilfarro de la nueva EPS. Es inaudito. Pero así estamos mirando las cosas, que en este caso el Consejo de Estado pareciera que aquí el jefe del Consejo de Estado no es el Estado, sino es el señor Germán Vargas Lleras. Que nos lo aclaren a los colombianos esa parte, que sí sería bueno que nosotros lo supiéramos. Bueno, encontré el texto para explicar un poquito la cuestión de lo del fuero integral. Santiago Tres Palacios, él es un abogado. Directamente es defensor, nunca es acusador. Lo primero que dice es así, la pregunta suena así: ¿es competente el Consejo Nacional Electoral para investigar y sancionar al presidente Petro? Mi opinión es que no. Y aquí expongo brevemente los motivos. Bueno, entonces dice así: 1. La figura del presidente en Colombia se encuentra protegida por un fuero especial, es decir, a quien ejerza el cargo no puede ser investigado ni juzgado por las normas y autoridades ordinarias. Igual pasó cuando Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, es decir, tremendo, Juan Manuel Santos, Iván Duque. Entonces, ¿qué? ¿Sería una excepción el presidente de la República, Gustavo Petro? No, simplemente no es competencia. Es decir, la figura del presidente en Colombia se encuentra protegida por un fuero especial, es decir, a quien ejerza el cargo no puede ser investigado ni juzgado por las normas de autoridades ordinarias. Aquí solamente la competencia es del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, etcétera. Bueno, segundo punto, dicho fuero se encuentra expresamente determinado en materia penal de tal modo que solo el Congreso puede adelantar la investigación y acusación contra el presidente por los delitos en los que resulte indiciado. Pero lo más curioso es que aquí no vemos ningún delito. Aquí lo que estamos viendo son los delitos que cometieron otros, como el señor Álvaro Hernán Prada y el otro señor que se llama Benjamín algo, que lo que hicieron fue como acomodar las cosas para que pareciera que el presidente estaba violando los topes electorales, pero en la investigación que ahondó los abogados del presidente ya nos dimos cuenta que no es así. Nos dimos cuenta que el avión en que viajó el presidente lo utilizaron también para transportar otras personas que no tenían nada que ver con la campaña, pero los precios de sus pasajes se los sumaron a la campaña. ¿Cómo es eso? Tremendo, ¿no? Y aparte de eso, una contratación tercerizada del avión, haciendo creer que el avión de Deliscop era del presidente y no de los otros. Y lo otro, que se reunió en una cafetería, pero resulta que al final la cuestión fue de verbo, pero no hubo escrito. Es decir, hay cosas que se notan acá, hay errores muy contundentes que saltan a la vista, que se dejan visibles, y es lo que los abogados del presidente están observando, están notando, y es lo que van a utilizar en defensa. Así que el Consejo Electoral procedió incorrectamente y por error al quitarle el fuero al presidente. Entonces, aquí lo que estamos dándonos cuenta es que están irrespetando un proceso que dura 4 años, ni un día más ni un día menos. Y es un voto popular que dio millones de colombianos para tener al presidente donde está.
Entonces, aquí con el articulado, con los personajes que saben de las leyes, nos vamos enterando y vamos aprendiendo de lo que ellos nos dicen, de lo que ellos nos cuentan. Bueno, vamos para el punto siguiente, el 3. También la Constitución establece que el Congreso es el competente para conocer sobre la indignidad del presidente, lo cual implica que el fuero también se extiende a los asuntos disciplinarios. Es decir, el Congreso no es uno solo, el Congreso no es el señor Efraín Cepeda, el Congreso no es Paloma Valencia, el Congreso no es María Fernanda Cabal, el Congreso no es Miguel Uribe Turbay, el Congreso no es Uzcategui, el Congreso no es el señor David Luna, el Congreso también es María José Pizarro, Inti Asprilla, David Racero, es también Alfredo Mondragón, es también Clara López, etcétera, etcétera. Bueno, y otros tantos más, Fabián Díaz, Wilson Arias, en fin, Ariel Arias. Todos ellos son el Congreso. Entonces, si todos ellos, en suma total, están de acuerdo en que hay una indignidad presente en el presidente, pues simplemente se va. Pero no lo hay. No existe. Solo existe en la mente imaginaria de los uribistas quienes acosan buscando a través de sus movimientos de influencias llevarlo a ese estado en el que nos quieren a los colombianos hacer crear una cosa que nunca va a pasar, una cosa que nunca va a suceder. Nunca va a pasar, nunca va a suceder un golpe de estado nunca va a pasar acá. No va a pasar. ¿Por qué? Porque como tal, sí, el Consejo Electoral tiene competencia para investigar, investiguen todo lo que quieran. Y que ojalá se escudriñe absolutamente todo, y no solamente sobre el presidente, sino sobre todos, sobre Federico Gutiérrez, sobre otros tantos, como por ejemplo Andrés Rendón, tantos personajes que hay para investigar. ¿Por qué no los investigan también a ellos? ¿Por qué tiene que ser solamente el presidente? Es decir, ellos solamente van inclinados en la balanza de buscar, investigamos al presidente porque es que a ese es el que queremos sacar. Pero es que aquí para sacar un presidente, como lo quieren ellos sacar, tienen que estar muy extremadamente pesadas las pruebas para que lo logren. Pero no lo están. No lo están. Porque, como se ha dicho desde un principio, esto ha sido una sumatoria de errores y errores y errores en los que ellos cayeron. Pero ellos se acomodan a que el pueblo colombiano le muestren los errores, ¿no es cierto? Le muestren que sí, efectivamente hubo violación de topes electorales cuando no existe absolutamente nada de eso. No existe. Y por consiguiente, esta semana transcurrirá y no pasará absolutamente nada. Así de sencillo. Bien, otro punto importante, 4. Sin embargo, y aquí está el punto complejo, 2 puntos, la Constitución no establece expresamente que el fuero se extienda a materias sancionatorias, administrativas, electorales, que es la naturaleza del asunto que nos convoca. Quinto, de otro lado, el Consejo Nacional Electoral es una autoridad electoral, artículo 264 CP, a la cual la ley 130 del 94 le atribuye la competencia para sancionar candidatos. Oigan esto, candidatos, no presidentes. En este momento, el señor Gustavo Petro, en este momento, hoy, no es candidato, es presidente. Y hasta ahí ya el Consejo Nacional Electoral pierde completa autoridad. Ya no hay camino, ya no hay rango, no hay manera de hacerlo. Así que el señor Álvaro Hernán Prada, donde haya hecho su tal carrera de abogado, devuelva el diploma que recibió de esa institución porque no le sirvió para un carajo. Sexto,
No existe ninguna norma que expresamente le atribuya a alguna autoridad judicial o administrativa la competencia para investigar o sancionar al presidente. Allí entonces hay dos caminos, dos puntos. 7. El primero, que es el que sigue el CNE consciente en concluir que como la ley no distingue entre candidato a la presidencia que resultó electo y el candidato que no, pues no le es dable al intérprete distinguir. Es decir, el Consejo Electoral al colombiano le dice sanciones para un candidato, pero el Consejo Nacional Electoral cae en que ni ellos mismos saben interpretar ni distinguir lo que están intentando mostrarle al colombiano. Ellos no distinguen entre candidato y presidente, es lo que me da a mí la impresión aquí de esto. Es decir, ellos allá dicen candidato, pero es que aquí ya no hay candidato, aquí hay es un presidente. ¿En qué parte de la normativa del Consejo Nacional Electoral dice claramente que se sancionan los presidentes? En alguna parte debe de decirlo para que ellos estén tomando de ahí, pero no lo dice, porque dice es candidato. Echemos entonces hacia atrás todo este tiempo, 2 años. Entonces, antes del 7 de agosto del 2022, entonces, antes de la segunda vuelta, entonces el señor Gustavo Petro era candidato. 30 días después de terminada la campaña, ahí era donde tenía que haber hecho ajuste, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Se demoran y pasan 2 años, y a los 2 años entonces ahí sí quieren echar revuelo y decir, no, es que esto, que aquello y que lo otro, pero no se dan cuenta que también existen juristas muy destacados, muy notables, muy sobresalientes, que le salen al paso y le están diciendo, no señor, esto no es así, esto es así. Interesante. Aquí estamos aprendiendo todos y bastante. Es lo único que yo sé. En este canal estamos aprendiendo y bastante. Bueno, el 8. En ese sentido, el CNE sería competente para investigar al presidente por los hechos relacionados a su condición de candidato. 9. Además, aquí resulta interesante lo expresado por Héctor Riveros, para quien el CNE ejerce una función estrictamente administrativa que no se encuentra vinculada en el fuero. 9. La otra interpretación, que es la que adhiero, consiste en considerar que, en este caso específico, el Consejo Nacional Electoral carece de competencia. ¿Por qué? 9.1. Por la materia, aunque sea administrativa, la función del CNE debe entenderse como sancionatorio administrativo y en ese sentido la interpretación de las competencias debe ser restrictiva y ceñida a lo expresamente contemplado. 9.2. Por la naturaleza del relacionamiento con la figura presidencial, de acuerdo con el artículo 265 de la Constitución, en su numeral 5, el CNE sirve de cuerpo consultivo de la presidencia y por tanto considero que habría una ruptura de ese modelo si se le asignaran competencias sancionatorias respecto a la figura presidencial. 9.3. Por la finalidad del fuero, aunque la Corte no se ha referido a la problemática que aquí nos ocupa, sí ha sentado su posición sobre la naturaleza del fuero presidencial en el siguiente sentido. Sentencia C-222 del año 96. Ahora, 9.4. Dicha finalidad se vería contradicha si un órgano que sirve al aforado, como cuerpo consultivo, ahora sería competente para sancionar. 10. Por último, considero que por ser un asunto sancionatorio, lo adecuado para el operador es seleccionar la argumentación razonable más favorable al sujeto sancionable y en ese sentido negar la competencia del CNE en materia sancionatoria respecto al presidente. Entonces,
para terminar aquí, hay una parte muy interesante que dice: Macondo, abrazas. Razonada teleología, racionada teleología de, entre comillas, fuero constitucional, cierra comillas, entraña supremacía, orden superior, prevalece sobre competencias de orden estatutario, administrativo, sancionatorio, con marco jurídico preciso que no atribuye juzgar presidentes y si al Congreso por elemental cautela, división de poderes, punto final. Entonces, aquí ya con esto hemos entendido, hemos comprendido perfectamente todos los razonamientos expuestos en este punto. Y terminamos aquí nuestro video. Muchas gracias, amigos, amigas. Gracias por los comentarios que cada uno de ustedes otorga a este canal. Seguiremos aquí informando todas las cosas que estén sucediendo en el tiempo de esta semana. Gracias por las suscripciones. Esperamos estar a la altura de sus necesidades, de sus expectativas, de su conocimiento. Igual, si de pronto en algún momento no lo tengo, no tengo ningún problema en documentarme perfectamente de las cosas y tratar de llegar a ustedes de manera brillante, con la luz propia, buscando de una manera coherente mostrarles a ustedes las cosas, porque realmente este canal, una de las cosas importantes de este canal, la misión de este canal es lanzar la pedagogía para que la gente en materia del derecho pueda conocer las cosas muy bien como son. Pueda distinguir que la política en ningún momento es mala. La política es buena, pero desde el plano que sea para la defensa de la vulnerabilidad de las personas, sobre todo cuando un pueblo es altamente vulnerable, como lo hemos podido ver. El pueblo es vulnerable cuando tiene presencia de ignorancia. Cuando el pueblo es ignorante, es vulnerable. ¿Vulnerable por qué? Porque por su ignorancia puede ser secuestrado, digamos, en el acto de sus pensamientos, haciéndoles creer cosas que no están conectadas con la realidad, pero que esta ignorancia que poseen las personas en el plano de la política conlleva a que poderosos se apropien de eso y con eso puedan llegar a tener una adicción de poder mucho más elevada, porque ellos lo único que buscan es crecer su nombre, como la espuma, ocupar unos estatus sociales altos y aún más tenaz, buscar dinero, pero el dinero que ellos quieren hallar y quieren obtener lo harán con las trampas, y esas trampas las pueden hacer justamente cuando el pueblo es ignorante, cuando el pueblo no comprende, cuando el pueblo no entiende las funciones de lo que hace. Un ejemplo, cuando el pueblo no entiende qué hace la Defensoría del Pueblo, tenaz. Cuando el pueblo no entiende qué hace la Contraloría General de la República, tremendo. Cuando el pueblo no comprende lo que hace la Procuraduría General de la República, terrible. Y cuando el pueblo no comprende lo que es la función de la Fiscalía General de la Nación y las diferentes instituciones, los ministerios y los consulados y las embajadas y todo eso, pues tremendo, porque por esta razón es que cuando las personas tienen grados altos de ignorancia en cuanto a estos temas, es ahí cuando los poderes económicos, políticos, se aprovechan para salir adelante. Nuestro presidente de la República hoy agradece a los alternativos que nosotros estemos en esa fórmula de poder ayudar a la gente a establecer una pedagogía para que puedan aprender desde nuestros espacios, desde nuestros canales. Lo hacemos con el mayor gusto, porque en cierta manera, de forma vital, para mí es interesante, es llamativo, es animoso, es motivante poder servir a la gente instruyéndole, capacitándole, dándole un poquito de pedagogía en materia de estos temas, pero para estos temas es importante también llegar hondamente a donde está la verdadera realidad y la verdad.
porque yo me he dado cuenta en este camino que hay mucho, en los medios de comunicación tradicionales se establecen muchas mentiras, pero las mentiras se establecen porque simplemente los medios de comunicación tradicionales son propiedad de poderes económicos, ¿sí? No es poder del Estado, entonces son poderes económicos y ellos pues como todos, yo soy dueño del tiempo, pues yo tengo que hablar cosas que favorezcan a los que me patrocinan y los que me patrocinan son ricos que no están afines con el gobierno, pues yo tengo que decir lo que los ricos quieren saber y quieren escuchar, pero que en ningún momento yo me acerque a decir las verdades de un Estado. Así son las cosas. Entonces, lamentablemente, nosotros estamos así, en que los medios tradicionales, como son propiedad de ricos, de 5 familias acaudaladas, millonarias, entonces todos los periodistas que pertenecen a esos emporios solamente están limitados a decir lo que deben decir en sus libretos, ¿no? Pero si se intentaran acercar hacia el pueblo, que son millonadas, y dijeran las verdades, pues, ¿quiénes son los que van a quedar como mal? Pues los dueños de estas empresas de periodismo, de publicidad. Por esa razón es que el presidente, en este momento, él está solo, él no tiene el respaldo de esos medios tradicionales, porque las políticas que tiene el presidente no van a afables, no son, ¿cómo le digo yo?, lineales con lo que los ricos quieren. Algunos pocos pueden aplaudir la estrategia y la competencia que tiene el presidente sobre el ejercicio de sus funciones, pero el resto no lo son. Entonces, por esa razón es que se ve todos estos altibajos y bueno, los colombianos tenemos que aprender a entender esos altibajos. Hay que aprender a entenderlos. Y también, no solamente las personas de la edad ya mayor. En mi canal está visto por personas de la tercera edad y no son pocos, son muchos. Yo creo que del 100% es un 60% los que ven mi canal y son personas de la tercera edad. Personas de otros países. Pero también yo invito a los jóvenes, que son los que deberían estar empeñados en saber esto muy bien, porque a ellos les beneficia saber esto para su crecimiento personal, para su desarrollo como, como trabajadores, como empresarios, etcétera, etcétera. Y también decirlo para aquellas generaciones que son menores que los jóvenes, como son los adolescentes o como son los niños. Todo eso debe entrar en el juego, pero lo importante es que siempre que nosotros miremos el plano de la política, no todo el tiempo podemos ver la política como el enemigo, porque la política, en cierta manera, debe ser una palabra que genere la tranquilidad de que nuestro país goza de una democracia y que mientras goza de una democracia estamos completamente lejos de tener guerras porque las guerras no son buenas. Si nosotros miramos hacia el lado de lo que pasa con Israel y con Gaza, con el pueblo palestino, y vemos cómo el pueblo palestino, cómo ha sido masacrado, cómo ha sido asesinado, la forma terrible, como ha pasado con otras historias como la de los judíos, con los nazis, etcétera. Si nosotros miramos esas historias, son desgarradoras. Si vemos la historia de Siria, es desgarradora. Si vemos la historia de Ucrania, es desgarradora. Si vemos la historia de Yemen, etcétera, tantas que hay. Ahí nos estaríamos deteniendo y contaríamos y no acabaríamos de decir todo eso. Por eso es importante que entendamos ese principio y qué bueno que también los docentes que están del lado de la parte de las ciencias sociales también se tomen la dedicación de hacer esto, porque es importante la pedagogía, importante que el pueblo colombiano esté altamente pedagogizado
para entender esto. Hay alguno por ahí que decía, no, esta señora lo que hace todo el tiempo es adoctrinar. Yo en ningún momento estoy adoctrinando a nadie, simplemente me limito a contar las verdades. Que más bien sí cuento es que tengo valentía y que a mí no me tiembla nada. En estos tiempos, para mi edad, a mí ya nada me tiembla. Soy una persona que me acerco a los 60 años de edad. No soy una jovencita por ahí de 15 años, ni tampoco de 30, ni de 40, ni de 50. Soy una mujer que ya toco los 60 años. Sí, digo algo, es que estoy empoderada, con muchos conocimientos, y que esos conocimientos me han permitido llegar hasta acá. Me han permitido llegar a encontrar toda esta población, toda esta gente que sigue este canal, y creo que la gente merece cosas buenas, merecen que en este canal lleguen cosas buenas, cosas que valgan la pena, que no le hagan a la gente perder su tiempo, porque el tiempo de todo el mundo es valioso. Todos tenemos cosas que hacer en el día a día. Muchos tenemos que salir a trabajar, otros tenemos que salir a atender un negocio, otros tenemos que salir a educar personas, otros tenemos que salir a ayudar a las personas, otros tenemos que salir a cuidar los niños, otros tenemos que salir a cuidar los animales, etcétera, etcétera. Muchas cosas tenemos que hacer, pero lo importante es que todos siempre en algo estamos ocupados. Y en nuestros ratos libres es donde debemos aprovechar para aprender. Algo que el humano tiene que aprender hoy por hoy es aprender, desaprender y reaprender para luego ser. Bueno, amigos, no más. Buen día y nos vemos en otro video. Hasta pronto.